Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. He cambiado el fondo de pantalla. Les estoy mostrando un dibujo, de hecho, no es una foto, del doctor Freud en la edición de Luis López Ballesteros. Este es editorial Tomo Libre, ¿cómo? Grupo Editorial Tomo. Es una de tantas ediciones, versiones de la obra del doctor Freud. Esta es la edición que tengo de la traducción de Luis López Ballesteros. Hay otras, por supuesto, permítanme. Eh, Esta otra es una edición muy popular aquí en México, Sigmund Freud. Este es análisis profano, pero también trae otros textos ahí. Ajá. Este es de editorialista Cihuatl. No se alcanza a ver, bueno, se medio ve por la pantalla verde que tengo a mis espaldas. Pero esta otra traducción que les mostré, este otro libro de editorialista Cihuatl, es de Luis López Ballesteros, la traducción. Sin más, ya presentación. No quiero pasarme el día aquí presumiendo acerca de los libros que tengo del doctor Freud, traducciones. Vamos a continuar con, a propósito de un caso de neurosis obsesiva, en otras palabras, el historial del hombre de las ratas, un paciente del doctor Freud. Siendo un caso de neurosis obsesiva, llegamos a el apartado que comienza en la página 154, tiene por título el ocasionamiento de la enfermedad. Podríamos también entender este subtítulo como el origen de la enfermedad. Permítanme un momento. El hombre de las ratas. Ah, mira, aquí tengo también el caso de Schroeder. Esta edición que les mostré al principio es una edición muy completa de los casos clínicos. Aquí creo que también teníamos a Juanito o el pequeño Hans. Historia de una neurosis obsesiva de un niño de 5 años. No me acuerdo cómo se llamaba el caso del pequeño Hans. Pero estoy buscando en la edición de Luis López Ballesteros. Ah, mire. El inciso F, que en la Standard Edition se llama el ocasionamiento de la enfermedad. En la edición de Luis López Ballesteros, de Editorial Tomo, la causa precipitante de la enfermedad. ¿Se entiende, no? Vamos a hablar del origen de una y solo una neurosis obsesiva. Hago énfasis en la unidad. ¿Por qué? El psicoanálisis habla de identidades, el psicoanálisis habla de casos únicos, casos específicos. Aún así, podríamos agrupar, digámoslo, el cuadro clínico de la neurosis obsesiva. Pero, sin más, vamos a referir página 154 de la Standard Edition, esta de aquí, pero el volumen 10, página 154, comenzamos. Dice el doctor Freud: un día nuestro paciente mencionó al pasar un episodio en el que yo enseguida debí discernir el ocasionamiento de la enfermedad, o al menos la ocasión reciente del estallido, unos 6 años atrás, de la enfermedad que todavía perduraba. Él mismo no tenía vislumbre alguna de que acababa de presentar algo sustantivo. No podía acordarse de haber concebido valor a dicho episodio que por otra parte nunca había olvidado. Esta conducta reclama ser apreciada teóricamente. Antes de continuar, ahí hay un desplazamiento. Estoy recurriendo a la interpretación de los sueños como parte fundamental de la teoría del doctor Freud, de lo que el doctor Freud pudo suponer en base a los muchos casos que pudo atender. No solo desde la interpretación de los sueños, sino desde que era un estudiante con Charcot. Desplazamiento quiere decir, nosotros, como seres humanos, consideramos muy importantes algunas cosas para no ver lo importante, para quitar el acento, quitar la importancia, restar la importancia de lo realmente valioso, lo que nos hace ser quien somos. Continúa el texto. En la histeria,
es regla que las ocasiones recientes de la enfermedad sucumban a la amnesia, lo mismo que las vivencias infantiles, con cuyo auxilio aquellas transponen su energía de afecto en síntomas. Esto es fundamental. Histeria. Estamos hablando en general neurosis. Recordemos, hay dos neurosis, la histeria y la obsesión. Ajá. La histeria, repito, es regla, es fundamental tener, por cierto, que en la histeria, las ocasiones recientes de la enfermedad, lo que el paciente, la paciente vive y que los llevan a la enfermedad, no lo recuerden, sucumban a la amnesia. Ajá. Lo mismo que las vivencias infantiles, las vivencias que tenemos como adultos se sostienen en su afectividad como una repetición, como una, ¿cómo decirlo? Un traslado de las vivencias infantiles. Voy a plantearlo de otra forma. Las vivencias infantiles, cuyo auxilio transponen su energía de afecto en síntomas. Vivencias infantiles, puesto en otras palabras, lo que vivimos de niño nos generó en su tiempo emociones. Conforme nosotros somos capaces de transponer, de llevar esas emociones a otras partes de nuestra vida, a otro tiempo en nuestra vida, es como adultos, con base a nuestra sexualidad infantil, nuestras vivencias infantiles, nuestros juicios infantiles, generamos síntomas. Ahorita se está hablando de la histeria, pero también recordemos la obsesión como un lenguaje de la histeria, como una manifestación de la histeria. Aquí, por supuesto, podríamos detenernos mucho más. No sé si sea necesario. El texto es corto, les aviso, son creo que 3 páginas. 154 a las 157. 3 páginas. Vamos a hablar mucho de algo que la psiquiatría moderna solo contempla como historia. Ajá. Ya los psiquiatras no hablan de neurosis. Continuamos con el texto, ¿vale? Toda vez que un olvido total sea imposible, el ocasionamiento traumático reciente será empero roído por la amnesia y despojado al menos de sus componentes más sustantivos o más importantes. Fíjense, les hablaba yo de la experiencia infantil. Lo que sea, absolutamente lo que sea. Un maestro en mi seminario, recuerdo que me decía, para un niño puede ser sumamente traumático que su mamá le dé el pan que él o ella no querían. Es decir, que los niños no querían. Te estoy dando un muffin, pero yo quiero eso. Yo no quiero el muffin. Maldita sea. Maldita sea la vida, maldita sea mi suerte y maldita sea mi madre que me da un muffin en vez de otra cosa que yo quería. Ajá. Estoy, por supuesto, sobreactuando, estoy, por supuesto, recordando mi seminario, pero también haciendo énfasis en que el trauma lo pudo haber determinado un paciente en una época de su vida, avanzó, por supuesto, ese trauma, avanzó ese momento que puede ser de lo más trivial para nosotros. Se hizo de un conjunto de herramientas en esa superación del trauma infantil y dentro de sus herramientas podemos considerar la formación de un síntoma, a.k.a. en otras palabras, la formación del síntoma neurótico y por lo tanto también gran parte de lo que la psiquiatría moderna considera enfermedad mental son adaptaciones de los sujetos ante las demandas emocionales, ante las demandas también de su inserción en el lazo social. Vamos a continuar, ¿vale? Porque si no me quedaría aquí.
Es que hay mucho de lo cual podemos extraer de este texto. Y está pasando el vendedor de merengues, que es un dulce típico mexicano, frente a mi casa. Merengues, grita, merengues. Se me antojó, pero no voy a interrumpir mi lectura. Entonces, repito, toda vez que no nos sea posible olvidar, el trauma reciente será roído, será minimizado por la amnesia. Nuestra propia memoria nos va a alejar de la importancia que tuvo una palabra en una conversación, un destello, mientras caminábamos, un olor. El ocasionamiento traumático reciente será empero roído por la amnesia y despojado al menos de sus componentes más importantes. En esa amnesia vemos nosotros la prueba de la represión sobrevenida. Repito, en esa falta de memoria vemos nosotros los analistas, no los psicólogos, porque para que un psicólogo pueda concebir la represión, tiene que concebir al ser humano como algo más que una rata. La represión, antes de continuar, ya la abordaremos de forma directa, y esto se los puedo sustraer, les puedo exponer. La represión no como un acto que venga desde afuera, no como una cancelación que busca enajenarnos a nosotros mismos de nuestras necesidades, de nuestros deseos. La represión, al menos como se ha concebido hasta ahorita, es un acto del sujeto para el sujeto por el sujeto. Es un acto que nos ubica también en una perspectiva, digamos, de la mente humana como algo mucho más poderoso de lo que se considera en la psicología cognitivo-conductual. Mucho más poderoso. Yo lo he puesto al momento de presentar mi libro con algunas audiencias, el ser humano o la psique humana como un sistema autorregulado, una entidad, digámoslo así, autorregulada. El deseo, solo por mencionar una de las grandes incógnitas, una de las grandes también ejes, bases de la civilización humana. Y sin embargo, también en el deseo está justamente contenido el dolor de la raza humana respecto de su propia existencia. Vamos a continuar. Repito esto, en la amnesia del trauma presente, el trauma que ocasionó el estallido reciente de una enfermedad. De histeria se está hablando, pero también podríamos hablar de neurosis obsesiva por las primeras palabras del paciente. Repito, en esa amnesia vemos nosotros, los psicoanalistas, esto no está en el texto, esto lo agrego yo, la prueba de la represión sobrevenida. Es decir, yo no me quiero acordar de ese evento en particular. Yo como neurótico. Y ese evento en particular fue reciente. Y sin embargo, ese evento en particular me dolió tanto porque yo tengo una base histórica que me permite señalar a ese evento que pudo haber sido trivial como valioso, importante, un trauma en el sentido estricto de la palabra reciente. Es decir, los traumas recientes son el eco de traumas infantiles. Recordemos también, trauma no para traumatizar a la humanidad, no para decir pobrecita humanidad cómo sufre, sino para señalar que cada individuo va a construir su relación con el mundo conforme a las experiencias que tuvo en su infancia. Esto no para saberlo, esto no para que yo diga, es que como mi mamá me dio un muffin, entonces odio a las mujeres. No, no es así. No consiste en eso. Haciendo también memoria de aquel profesor en la Facultad de Psicología que yo tenía, Héctor Lara Tapia, gran neurólogo, pero que en cada una de sus clases atacaba al psicoanálisis, llamándolo la psicología de ven y cuéntame tu vida. Como analistas no buscamos que el paciente nos diga, mi mamá me dio un muffin, o no le vamos a decir, tu mamá te dio un muffin. Hablando del deseo, hablamos justamente de un vacío, hablamos de algo imposible de nombrar, hablamos de
una nada. Estoy siendo, digamos, tratando de representar aquello que esta lectura también significa para mí. No es una cuestión nada más de, aquí está el doctor Freud. Es una cuestión también de ubicarnos en un contexto histórico social. Al, al principio, México, año 2022, y cómo estas palabras del doctor Freud pueden ser también desdibujadas de un contexto histórico, 1908, el eco que ese contexto histórico en 1908 en Viena tiene para un médico neurólogo, el doctor Sigmund Freud, y cómo estas palabras son acogidas, pueden ser tanto interpretadas como mal interpretadas para un contexto histórico actual. La intención del doctor Freud al escribir estos casos no es salvar a la humanidad de sus traumas, no es quitarle a la humanidad la posibilidad de relacionarse con el mundo a través de la queja, no es la salud mental de la humanidad, es más bien conocer lo que el ser humano ha hecho de sí mismo durante el curso de la historia. Ajá. No, entonces, y lo digo de forma directa, no hagamos religión del psicoanálisis, no hagamos del análisis un bien en sí mismo, se los digo por experiencia. En mi propio libro digo una frase que puedo citar casi a la letra. No es ni bendición ni maldición el psicoanálisis. El psicoanálisis, al menos en una práctica conforme yo la he concebido, conforme yo me expuse en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en la Ciudad de México, es un vacío del cual uno puede sacar bendiciones y maldiciones. Ni modo. No es algo, digamos, bueno en sí, ni malo en sí mismo el psicoanálisis. Es un planteamiento que busca ponernos a nosotros en relación a nosotros mismos. Vamos a continuar con el texto. En esa amnesia del paciente vemos nosotros, los analistas, la prueba de la represión sobrevenida. El acto del sujeto para con él mismo, para con ella misma, a través del cual se aparta a sí mismo de un contenido que él o ella misma ha generado. Continuamos. En la neurosis obsesiva sucede por lo general de otro modo. Es posible que las premisas infantiles de la neurosis sucumban a una amnesia. Repito, es posible que las premisas infantiles, la base infantil de la neurosis sucumba a la amnesia. No nos acordamos. A menudo solo incompleta. Esta amnesia, como que nos acordamos de ciertas cositas, pero no de todo. Ajá. En cambio, las ocasiones recientes de la enfermedad se encuentran conservadas en la memoria. Estamos hablando entonces de una diferencia entre histeria y neurosis obsesiva. Ajá. La represión se ha servido aquí de otro mecanismo en verdad más simple. En lugar de olvidar al trauma, le ha sustraído la investidura de afecto, es decir, yo, como neurótico obsesivo, me acuerdo muy bien de un evento reciente a partir del cual no puedo dormir, a partir del cual tengo que estar haciendo estas pequeñas acciones que yo sé que son estúpidas, pero de todos modos, si no las hago, entro en una angustia terrible. Yo puedo señalar esos eventos y sin embargo para mí no son importantes. Para mí esos efectos, esas acciones, esos momentos que yo viví y que me generaron efectos, son tan indiferentes, son tan estúpidos como mis propios síntomas, como mis propios rituales de protección. Ajá. De suerte que en la conciencia queda como secuela un contenido de representación indiferente, considerado inesencial.
inesencial, sin esencia, sin importancia, sin el mayor valor que un pedo. Ajá. Entonces, antes de continuar, la histeria no se acuerda. El obsesivo, la obsesión, sí se acuerda, pero eso de lo que se acuerda no le presta la mayor importancia. Ajá. Continúa el texto. El distingo, la separación, la diferencia se sitúa en el acaecer psíquico que podemos construir tras los fenómenos. Es decir, ¡pum! Un evento. La histeria, ¡puf! Ya no se acuerda. La obsesión, ¡puf! Eso no tiene importancia. Ajá. Pero a partir de esos eventos, tanto histeria como obsesión, la neurosis en general, tienen fenómenos que el texto llama acaecer psíquico. Qué bello, ciertamente. Dice el texto, el resultado del proceso es casi el mismo, pues el contenido némico, la memoria, indiferente solo rara vez es reproducido y no desempeña papel alguno en la actividad de pensamiento consciente de la persona. Ajá. Para distinguir entre ambas variedades de la represión, en un primer abordaje solo podemos emplear el aseguramiento del paciente. Dos puntos. Tiene la sensación de haber sabido siempre lo uno y de tener olvidado lo otro desde hace tiempo. Nota a pie de página número 33. Es preciso admitir entonces que para la neurosis obsesiva existen dos clases de saber y de tener noticia. Ay, por Dios santo. Ahorita hablamos, pero continúa el texto, ¿vale? Con igual derecho se puede afirmar que el neurótico obsesivo tiene noticia, es decir, sabe, entre comillas, tiene noticia de sus traumas, como que, entre comillas, no tiene noticia de ellos. Ay, por Dios santo. Perdóneme, doctor Freud, pero aquí se me hace difícil entenderlo, aunque ya también estoy viendo que para usted tampoco ha sido tan fácil, doctor Freud, acercarse a la neurosis obsesiva. No lo puedo culpar, ciertamente. Los obsesivos solemos ser seres misteriosos. Vamos a separar esta nota, que todavía no la he acabado de leer, o esta porción de la nota 33 en dos porciones. Ajá. En la neurosis obsesiva existen dos clases de saber y dos clases de tener noticia. ¿Ah? Me reí justamente porque es una cuestión de conocer. Es una cuestión, digamos, de episteme, conocimiento, saber y no saber. De lo mismo, yo sé que no sé nada. Eso es un juego de palabras ahorita. Creo que fue quien sea que lo haya dicho. Ustedes lo saben. Se puede afirmar que el neurótico obsesivo tiene noticia de sus traumas como que no tiene noticia de ellos. Entonces, en sentido estricto, un obsesivo puede saber y no saber algo de lo mismo. Vamos a acomodarnos conforme el texto, ¿vale? Yo, como neurótico obsesivo, puedo decir, mi divorcio fue un trauma y al mismo tiempo no puedo señalar la razón por la cual mi divorcio fue un trauma para mí. Ajá. Vamos a continuar, ¿vale? Es decir, aquí estamos separando evento, efectos, contenido. Ajá. Hablando del divorcio, por ejemplo, ¿no? Continúa el texto, la nota 33. En efecto, tiene noticias de los traumas de ellos en la medida en que no los ha olvidado, se acuerda de ellos, pero no tiene noticia de ellos, puesto que no discierne su significado. ¡Oh, válgame el cielo, doctor Freud! Es usted genial, en verdad.
Por otra parte, dice el texto, a menudo no ocurre otra cosa en la vida normal. Wow. Los mozos, jovencitos podríamos pensar, ¿no? Los mozos que atendían al filósofo Schopenhauer en su café tenían noticia de él, en cierto sentido, en una época en que él era desconocido en otro aspecto y fuera de Frankfurt, pero no en el sentido que hoy asociamos con el tener noticia de Schopenhauer, tener noticia entre comillas. Aquí acaban las palabras de Freud en la nota a pie de página número 33 de la Standard Edition. Viene un comentario de James Strachey que se los voy a compartir nada más hablando, nada más refiriendo lo que quiere decir el doctor Freud de Schopenhauer. Ajá. Podemos nosotros tener un vecino y nosotros convivimos con esta persona como nuestro vecino. Ajá. Él o ella pudieran tener otra convivencia con otras personas, hacerse de renombre en otros lugares. Por ejemplo, que nuestro vecino, ese que vemos todos los días, sea un pintor famoso y nosotros no tenemos ningún contacto con ese mundo. El hecho de que nosotros no sepamos que vivimos junto a alguien no quiere decir que ese alguien carezca de esa dimensión, digámoslo así. Vamos a continuar con la nota 33. Nos dice James Strachey, en el texto Inhibición, síntoma y angustia de 1926, Freud propuso que se limitara el uso del término represión para el mecanismo psíquico que opera en la histeria. Repito, para el mecanismo psíquico que opera en la histeria y reintrodujo, entre comillas, defensa a fin de designar con este todos los diversos procedimientos utilizados para hacer frente al conflicto psíquico. Entonces, y esto aquí sí lo considero importante de James Strachey, ¿no? Es una observación que Strachey hace de su maestro. Recordemos, James Strachey, el traductor, a quien les debemos esta importantísima obra, esta importantísima compilación y traducción de la obra de Sigmund Pink Floyd. Del alemán al inglés y luego al español, fue alumno de Sigmund Freud. Ajá. James Strachey. ¿Dónde está? James Strachey. Ajá. Nos dice, la represión como tal no es un procedimiento psíquico para hacer frente al conflicto. La represión, eso que yo hago con lo que veo en el mundo. Curiosamente, importa decir que lo que vemos en el mundo también es construcción nuestra. A ver, vamos a continuar. Finaliza esta nota 33 con las palabras de James Strachey. Por consiguiente, en este texto habría escrito, entre comillas, ambas variedades de defensa, hablando tanto de la represión como mecanismos de defensa, que ya hablaremos de ellos, se lo debemos mucho como contribución a Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, pero cuestiones familiares que afectaron o terminaron afectando la historia del psicoanálisis. A ver, vamos a finalizar esta nota 33. Por consiguiente, en este texto habría escrito ambas variedades de la defensa en vez de ambas variedades de la represión. Ciertamente, entiendo a Strachey, ¿no? Nos está hablando, digamos, de, repito aquí, para distinguir entre ambas variedades de la represión, la que hace el neurótico obsesivo y la que hace la neurosis histérica. En un primer abordaje solo podemos emplear el aseguramiento del paciente. Tiene la sensación de siempre haber sabido lo uno, y de tener olvidado lo otro desde hace mucho tiempo. Continúa el texto principal. Por eso, enfermos obsesivos que padecen de autorreproches y han anudado sus afectos a ocasionamientos falsos, no es raro que hagan al médico la comunicación correcta, sin vislumbrar que sus reproches están simplemente divorciados de esta última
de esta última, ahí acaba el texto, es decir, ahí acaba la idea, viene un punto y seguido. La exteriorizan en ocasiones con asombro o hasta con vanagloria. Lo que sigue está entre comillas, pero nada me importa de eso. Es decir, yo, como neurótico obsesivo, puedo señalar, siento culpa por esto y por la culpa yo me castigo y me digo que soy un tonto y bla, 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 bla. Autorreproches. Ajá. Entre comillas, este falso concepto de autoestima. Recuerden, en un mundo humano donde hay placer y hay dolor y hay satisfacción por ambos, la autoestima sirve para limpiarnos la nariz y tirar ese papel a la basura. Mala autoestima es símbolo de que alguien no quiere ver que en esos autorreproches, que en esa conciencia de culpa está jugado un principio de placer. Hay placer al señalarse a uno mismo como un imbécil. Hay placer en ejercer hacia uno mismo cualquier tipo de castigo, cualquiera, desde accidentes hasta lo más cruel que ustedes puedan concebir que puede cometer un sujeto contra sí mismo. No lo voy a decir. A ver, permítame un segundo. Ok. Vale. Sí, se está grabando. De repente escuché como un tono de marcado. Pero bueno. Es que, fíjense, hablando de el extravío, no solo del psicoanálisis, de la psicología y de la psiquiatría, en el momento en el que nosotros, como profesionales, no concebimos la posibilidad, no pensamos siquiera que es posible que un sujeto exista, lo abarcamos todo como actos sin contexto, como actos que buscan ser acogidos dentro de un modelo moral médico. Y entonces los castigos son malos. ¿Por qué? Porque no te tienes que hacer daño. ¿Por qué? Porque no te vas a castigar, no te vas a castigar tú porque yo te puedo castigar. Ajá. Y sin embargo, aquellas personas que pueden, digámoslo así, autocastigarse, comprueban que no necesitan de otro para que los esté castigando. Hay un enorme poder en eso que la psicología moderna, año 2022, concibe, define como autoestima. Y es un poder que viene del sujeto, para el sujeto mismo. Vamos a continuar, ¿vale? Es que esto es fascinante. En la medida en la cual un sujeto puede autocastigarse, puede prescindir de las figuras de autoridad. ¿Me explico? Y como para él o para ella no es necesario el castigo que otro le pueda proporcionar, están completos, están satisfechos. No necesitan de alguien que les diga nada. Vamos a continuar. Ahí está el poder de la autoestima, de la mala autoestima. Y por eso, cuando alguien se acerca y les dice, quiérete, por favor. Sí, me voy a querer. Prometo quererme. Y se meten a curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso de autoestima. Cosa que va a seguir así toda su vida, queriendo quererse más, queriendo creer en sí mismos. Y por supuesto, nunca alcanzando esa creencia y nunca alcanzando realmente el amor propio. ¿Por qué? Porque en la medida en que se autocastigan, no son personas, son dioses, lo voy a expresar así. Son dioses castrados. Y por supuesto digo castrados porque a ellos les duele que no necesitan a nadie más. Pero díganle, déjate de castigar, porque yo sé que tras eso hay una satisfacción enorme. Ah, no, te van a odiar. Te van a odiar. Pero continuamos, ahora sí. Entonces, hablando de neurosis obsesiva, los soberbios por naturaleza
exteriorizan en ocasiones con asombro, es decir, a veces dicen, nada me importa de eso. Eso es un evento que ellos vivieron. Ajá. Dice Freud, así sucedió en el primer caso de neurosis obsesiva que hace muchos años me abrió el entendimiento de esa afección. El paciente, un funcionario público que padecía de innumerables escrúpulos, el mismo de quien he informado la acción obsesiva con la rama en el parque de Schönbrunn, en la página 152, ahorita les comento ese episodio, me llamó la atención por el hecho de entregarme siempre florines de papel limpios, billetitos limpios, imagínense, y tersos como pago por consulta. Antes de continuar, aquí nos remite la página 152, pero les voy a contar esa anécdota, la recuerdo, no porque yo la viví, sino porque la leímos hace no mucho. Estamos en la página 155. Hace 3 páginas, pero en un tiempo real, fue hace más o menos una semana que les compartí ese evento. El doctor Freud tenía un paciente, otro obsesivo, que ahorita nos dice, siempre me paga con billetes limpísimos, impecables los billetes. Pero bueno, este paciente, caminando por el parque, se encuentra una rama y dice, alguien se puede tropezar. Entonces voy a quitar la rama de aquí, del medio del camino, y la voy a echar por aquellos arbustos. Y va y lo hace. ¡Pum! Se va del lugar. Y en el camino a su casa, híjole, pero ¿y qué tal si había alguien atrás de esos arbustos? No, 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 no. ¡Qué inconsciente he sido! Se baja del transporte, se regresa al parque para sacar la rama del arbusto y regresarla a su posición original, donde sí se podía tropezar a alguien porque estaba a mitad de camino. Se va y se entera justamente que esa rama que él dejó ahí provocó un accidente. ¿Vale? Hablando de los actos neuróticos obsesivos y su relación con la hostilidad reprimida del sujeto hacia sí mismo y hacia los demás, ¿vale? Ok, ese mismo paciente le entregaba al doctor Freud siempre para el pago de su consulta billetes, florines limpios. Dice el texto. En aquel tiempo todavía no teníamos en Austria moneda de plata. Al observarle yo que uno reconoce enseguida al funcionario por los florines flamantes que cobra de la tesorería del Estado, me informó que los florines en modo alguno eran nuevos. Entonces no eran billetes nuevos, están limpios, pero no son nuevos, sino que él los planchaba en su casa, los alisaba. Se hacía una cuestión de conciencia de no entregar en la mano a nadie florines de papel roñosos. Es que ahí se adherían las más peligrosas bacterias. Podrían hacer daño al receptor. ¡Oh, qué buena persona! No, permítanme, vamos a ver. Ya en aquella época tenía yo una vislumbre insegura sobre el nexo de las neurosis con la vida sexual. Así que me atreví a inquirir en otra ocasión al paciente cómo andaban las cosas en este punto. ¡Oh! Todo en orden, opinó sin reflexionar. No padezco ninguna insuficiencia. En muchas casas de buena familia hago el papel de un amable tío viejo y de ahí saco partido, de tiempo en tiempo, para convidar a una muchachita a una excursión campestre. Son palabras del paciente del doctor Freud, ¿vale? Continúa el paciente. Arreglo luego las cosas de suerte que perdamos el tren y debamos pernoctar en el campo. Después tomo siempre 2 habitaciones. Soy muy noble. Pero cuando la muchacha se ha metido en la cama, me llego a ella y la masturbo con mis dedos.
finaliza las palabras del paciente de Freud. Pero, dice Freud, ¿y no teme usted hacerles daño trabajándoles en sus genitales con su mano roñosa? Aquí él se sulfuró. El paciente se enojó, se encabritó. ¿Daño? ¿Qué podría hacerles daño? A ninguna le ha causado daño. A todas les pareció bien. Algunas de ellas ya están casadas y eso no las dañó en nada. Tomó muy a mal mi objeción y no volvió nunca más. Ahora bien, solo por un desplazamiento se destaca esa palabra, del afecto de reproche, yo pude explicarme el contraste entre sus escrúpulos con los florines de papel y su falta de miramientos para abusar de las niñas a él confiadas. Esto es importantísimo, para abusar de las niñas a él, al paciente, confiadas. Es decir, el paciente de Freud, no el que estamos viendo, no el hombre de las ratas, el otro, el que planchaba, el que alisaba los billetes, abusaba de niñas, jovencitas, muchachas, ¿vale? Y el doctor Freud, justamente, le pregunta, lo ofende, porque ¿cómo se atreve a tocarlas con sus manos roñosas? Es decir, ese planchado de billetes te lo doy porque están muy limpios, porque yo estoy muy limpio. Ahí no hay culpa, según el paciente. Pero, por supuesto, Freud le responde, tu mano roñosa. Ajá. El planchar, el quitarle a los billetes lo roñoso, era porque había roña en el paciente. Era la roña que él veía, la que él quitaba de los florines, de los billetes, de los dineros. Ajá. Y Freud le señaló eso al paciente. Esto es algo que también me asombra. No del doctor Freud, este caso ya lo había leído. El caso del paciente que se enardece porque el doctor lo llama roñoso. Pero, fíjense una cosa. Nuevamente, les recuerdo, este video lo estoy grabando en abril del año 2022. ¿Cómo actuar frente a una persona que no siente problema, que no tiene conflicto, abusando de los demás? Para él o para ella es su derecho. ¿Mm? Estamos leyendo, teniendo noticia de un paciente de Freud que abusaba de niñas. Ajá. Pero lo mismo podemos decir al día de hoy. ¿Es la psicología o la psiquiatría la solución a los dilemas morales de la humanidad? Al menos mi opinión es que no. En el momento en el que nosotros concebimos, ¿cómo decir?, la ética de un paciente, la moral de un paciente como un problema psicológico, como un problema médico, como un problema social, nos estamos enajenando de lo que todos y cada uno de los individuos humanos hacen de sí. Voy a ponerlo con un ejemplo. Hablemos de pornografía. Aquí, por supuesto, ustedes encontrarán muchísimas opiniones al respecto de profesionales. Algunos profesionales les dirán que la pornografía es mala por sí misma y como tal debe desaparecer, mientras que otros profesionales de la psicología, de la psiquiatría o incluso del psicoanálisis les podrán decir, no, pues no es mala, úsenla, adelante, invitándolos, ¿no? Por mi parte, simplemente diré, ahí está. Y ahí ha estado, y lo más seguro, ahí estará. ¿Por qué? Tiene un uso, tiene una función, tiene una utilidad para los sujetos. Al igual que lo que hemos visto,
los síntomas, las enfermedades mentales sirven tanto a los sujetos como a las sociedades. Trato con este comentario de acercarme a la sexualidad humana no como un conflicto a resolver desde el punto de vista social, sino como un fenómeno que justamente se sustenta a sí mismo. Un fenómeno que se sostiene a sí mismo, la sexualidad humana. Vamos a continuar con el texto porque hablando de sexualidad humana, podría extenderme más de lo que ya lo he hecho. Estamos avanzando poco con el texto, pero es un texto también de mucha controversia incluso. Dice el texto, la tendencia de este desplazamiento era bien nítida, hablando del paciente de los billetes limpiecitos, viejo cochino, ¿no? Si él hubiera de dejar el reproche en su debido lugar, por fuerza tendría que renunciar a una satisfacción sexual a la que probablemente era esforzado por intensos determinantes infantiles. Mediante el desplazamiento, entonces, consigue una considerable ganancia de la enfermedad. Y aquí voy a decir lo que dijo el doctor Freud con otras palabras. Él sabía que era un viejo cochino, pero para que nadie dudara de su limpieza, él mismo limpiaba, alisaba, planchaba sus billetes. Porque no vaya a ser que vaya a infectar a alguien a través de sus billetes, pero sí se daba el permiso de ir a manosear a niñas. Ajá. Y aquí el doctor Freud incluyó en su comentario una reclamación moral hacia su paciente. Es usted un viejo cochino. No esté tocando niñas. Y por supuesto el paciente lo captó. Sus manos están roñosas. Ah, no, mis manos están limpias. Ajá. Aquí, por supuesto, voy a omitir mi comentario. Vamos a continuar con el texto. Nota a pie de página número 34. Véase análisis de la fobia de un niño de 5 años al respecto de esta frase, considerable ganancia de la enfermedad. Ajá. Continuamos con el texto. Ahora debo entrar más en los detalles del ocasionamiento de la enfermedad de nuestro paciente, hablando del militar, no del viejo cochino, del viejo de la rama, ajá, no del viejo que planchaba los billetes, los limpiaba y los entregaba limpiecitos, pensando Freud que eran nuevos. No, no de ese, del otro paciente. No recuerdo su nombre, pero el hombre de las ratas, ajá, el militar. Dice el texto. Su madre había sido criada, es decir, trabajadora doméstica, ajá, como parienta lejana, en el seno de una familia rica que explotaba una gran empresa industrial. Y su padre, simultáneamente con el casamiento, entró al servicio de esa empresa. Y así, en verdad, por su elección matrimonial, tuvo un pasar bastante bueno. Es decir, el padre del paciente, al casarse básicamente con la hija trabajadora doméstica de los jefes, es que esto es curioso, hija y trabajadora doméstica, criada, no educada, o es lo que yo estoy entendiendo, tal vez aquí me esté equivocando con la concepción de esa palabra, criada, criada. Ajá. Yo estoy entendiendo trabajadora doméstica, aunque puede ser que sea educada. Déjenme revisar otra traducción. Su madre había sido criada. Histeria, bla, 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 no es raro, bla, bla, bla. El paciente no, bla, bla, bla. Tomó muy a mal mi observación, bla, bla, bla. Ok. Ah, miren, su madre había sido educada. Ajá, entonces estaba yo malentendiendo esta palabra de criada. Ajá. No era trabajadora doméstica, fue educada. Y sin embargo, como parienta lejana. Supongamos
una familia, se hace de una buena empresa, una industria, y tiene mucho éxito, y mandan a la sobrina del hermano de no sé quién, pero es familiar, a vivir con los ricos de la familia. Ajá. Y ahí crece ella y se casa con un empleado. Ajá. Por eso el empleado pues pasó a una posición bastante envidiable. Y esos eran los padres de nuestro paciente. Continúa el texto. Por recíprocas burlas entre sus padres, cuya relación conyugal era excelente, el hijo supo que algún tiempo antes de conocer a la madre, su padre había hecho la corte, es decir, había cortejado a una muchacha pobre y linda, de familia modesta. He ahí la prehistoria. Tras la muerte del padre, la madre comunicó un día al hijo que entre ella y sus parientes ricos se había hablado sobre el futuro de él, del paciente. Y uno de los primos había expresado su buena disposición para entregarle una de sus hijas cuando él terminara sus estudios. Hablando del paciente, se iba a casar con una prima suya. Ajá. Y que su vinculación con los negocios de la firma le abriría brillantes perspectivas aún en su trabajo profesional. Este plan de la familia le encendió el conflicto, es decir, están tomando decisiones por mí, me están casando. Dice el texto, ¿no? Los comentarios pasados vinieron de mí. Ahí es como yo podría señalar el conflicto del paciente, pero dice el texto, si debía permanecer fiel a su amada pobre o seguir las huellas del padre y tomar por esposa a la bella, rica y distinguida muchacha que le habían destinado. ¿Cuál muchacha pobre? Es que aquí yo no recuerdo, puede ser que el paciente mismo no nos lo haya dicho, pero habla de una amada, habla de una chica que él quiere, pero nunca se dijo que era pobre. No sé si aquí el paciente está jugando en su fantasía a que fue como el padre, fue como su padre, o si había el distingo, el rasgo de pobreza en la muchacha que él quería. Ajá. Vamos a continuar. A ese conflicto, que en verdad lo era entre su amor y el continuado efecto de la voluntad del padre, lo solucionó enfermando, mejor dicho. Enfermando se sustrajo, se apartó de la tarea de solucionarlo en la realidad objetiva. Nota número 35, pero antes de la nota 35, ahí está. La enfermedad fue un acto, digámoslo así, inconsciente del paciente a través del cual manifestó su voluntad. Yo no quiero hacer eso. Me enfermo. Puesto en palabras y en una situación mucho más clara, no quiero ir a la escuela. Me enfermo. No quiero ir al trabajo. Me enfermo. Continúa el texto. Bueno, antes de continuar el texto, nota 35. Al respecto de esta frase, enfermándose sustrajo de la tarea de solucionar el conflicto entre su voluntad y la de sus padres en la realidad objetiva, en la vida. Ajá. Nota 35, dice Freud, cabe destacar que el refugio en la enfermedad le fue facilitado por la identificación con el padre. Esta le permitió la regresión de los afectos a los restos de la infancia. Ahorita vamos a ver. Dice Strachey en la nota 35, véase la siguiente sección. La frase, entre comillas, refugio en la enfermedad, ya había sido utilizada por Freud en el texto Apreciaciones generales sobre el ataque histérico. Me lleva, aquí está. Permítanme, ese texto creo que ya lo tenemos, sí está en el volumen 9. Apreciaciones generales sobre el ataque histérico. Ese ya lo tenemos estudiado, se los voy a dejar al final del video. Ajá. Y análisis de la fobia de un niño de 5 años, todo eso ya lo estudiamos. Continúa el texto. La prueba de esta concepción reside en el hecho de que una pertinaz incapacidad para trabajar que le hizo
posible, que le hizo posponer varios años la terminación de sus estudios, fuera el principal resultado de la enfermedad. Ahora bien, aquello que es el resultado de la enfermedad está en el propósito de ella. La aparente consecuencia de la enfermedad es en la realidad efectiva la causa, el motivo de devenir enfermo. Es decir, la humanidad al control de la humanidad. Voy a ponerlo de forma más descarnada aún. La humanidad sirviéndose de la enfermedad física y psíquica. Voy a ponerlo de otra forma aún más. En la medida en la que los recursos públicos de un estado, que puede ser México, que puede ser Canadá, Estados Unidos, España, Colombia, Austria, etcétera, 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 en la medida en que los países sustenten políticas de salud mental, están desconociendo el ejercicio de la voluntad de sus ciudadanos en su propio cuerpo. ¿Me explico? Si no me explico, si esto que les digo, si esto que les comento no está claro, por supuesto está la caja de comentarios, por supuesto pueden enviarme un correo electrónico, por supuesto esto que les comento forma parte de una línea de investigación propia llamada psicoanálisis del Estado. Ajá. Busco, entre otras cosas, y por supuesto, no solo reconocer el trabajo del doctor Freud, no proponer, como lo hizo Lacan, porque eso fue Lacan, una vuelta al psicoanálisis freudiano, no hacer desaparecer la psicología ni la psiquiatría, no, de ninguna manera, sino que tengamos en consideración a los individuos haciendo uso de su propia vida, haciendo uso de los recursos que la vida misma les dio, y el principal, a los individuos como responsables de sus propios cuerpos, de su propia salud. Si como estados, si como comunidad, estamos empeñados en que cada sujeto tiene que ser idéntico los unos de los otros, y dentro de esa homogeneidad, todos tienen que ser sanos, sin proponer lo que es sano, entonces estamos tirando el dinero a la basura. Se los he platicado. Hay manuales diagnósticos para señalar todas las enfermedades del mundo habidas y por haber, hablando de enfermedades mentales. Pero no hay un solo manual en toda la historia de la humanidad que diga esto es salud mental. Simplemente se condena y se condena y se condena a la humanidad. Y eso que se condena, por supuesto, también es fuente de angustia. Es lo paradójico. La solicitud de salud mental es lo que enferma a los sujetos. Los llena de angustia. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. No saben. No saben que su miedo, no saben que su angustia, no saben que su ansiedad es lo que les hace humanos. Y no saben también que aun cuando uno pueda resolver la angustia, la ansiedad, podría ésta encontrar otras formas de manifestarse. Ah, caray. Me he desviado mucho del texto, pero es que la aparente consecuencia de la enfermedad es la causa, es el motivo para enfermar. La aparente consecuencia, es decir, ya se sabía de antemano.
y la enfermedad pasa a ser un eslabón en el ejercicio de la voluntad de los pacientes, de los llamados así, enfermos mentales. Continúa el texto. Como bien se entiende, mi esclarecimiento no halló al comienzo aceptación alguna en el paciente. Es decir, no, yo no enfermé para no elegir. No puede ser. Yo no enfermé por eso, porque no quiero elegir. Pero al final, ¿cómo voy a elegir? Frente a mis padres, frente a mi madre. ¿Cómo voy a ejercer mi voluntad frente a ella? Estoy poniéndolo, plasmándolo en palabras como si yo fuera el paciente, ¿vale? Dice el texto, dijo no poder representarse semejante efecto del plan matrimonial. Este en su momento no le produjo la menor impresión. ¿Por qué no? Hombre, te están despojando de tu voluntad, de tu vida, tu matrimonio. Ya lo decidieron. Bueno, pues que también decidan tu muerte, están ahí, ¿no? Ahí están tus papás, ahí está tu familia. Pero esto es lo que me causa ahorita mucha impresión, que al paciente no le produjo la menor impresión de que ya estaba casado. ¿Ok? Dice el texto, pero en la ulterior trayectoria de la cura, perdón, repito, en el trayecto posterior de la cura, del análisis, se vio forzado por un curioso camino a convencerse de que mi conjetura era correcta. Y fíjense, es decir, el doctor Freud le dice a su paciente, oye, pero ahí está el motivo de tu enfermedad, que te obliguen a casarte siendo que no te preguntaron. No, eso no puede ser. Y así se fue el paciente, negando. Eso no fue así, eso no es así, le dice al doctor Freud. Y sin embargo, viene el tiempo y ¡pum! Dice el texto. Con ayuda de una fantasía de transferencia, vivenció como nuevo y presente lo que había olvidado del pasado, o lo que solo inconscientemente había discurrido en el maldita discurrición. Discurrido. Esta palabra no me facilita el texto. Permítame un segundo. A ver. Ah, miren. Con auxilio de una fantasía de transferencia vivió como presente y actual algo pretérito, es decir, pasado y olvidado, o de lo que no había llegado a tener conciencia. Después de un periodo muy oscuro e intrincado del tratamiento, se reveló que había supuesto, hija mía, a una muchacha con la que se había cruzado una tarde en la escalera de mi casa, es decir, el paciente en casa del doctor Freud, que ahí tenía su consultorio, dice, oh, qué bella muchacha, qué bella está la hija del doctor, pero no era su hija. Esa fue la fantasía de transferencia. Ajá. ¿Por qué? Porque está incluida la figura del doctor en esa muchacha. Ya es su hija. ¡Pum! Continúa el texto. Standard Edition. Ella excitó su complacencia imaginó que yo era tan amable con él y le tenía tan inaudita paciencia solo porque lo deseaba como yerno, a raíz de lo cual elevó la riqueza y nobleza de mi casa hasta el nivel que tenía por arquetipo. Es decir, llega el paciente con el doctor Freud. Oh, qué bella está su hija, el doctor Freud. Está en consulta con el doctor Freud. Bla, bla, bla. Soy terrible, soy de lo peor, soy en verdad un pésimo ser humano. Pero este sujeto, el doctor, me tiene tanta paciencia. Seguro, segurísimo. Me quiere como un yerno, me ve como un hijo y me tiene apartada a esa hija para mí. Caray, qué familia tan magnífica son los Freud. Caray.
Y todo esto es la fantasía del paciente, ¿vale? Son tan buenos que tendrán el honor de tenerme como su hijo, como su yerno. Esa es la fantasía del paciente. Ajá. Por supuesto, ahorita tratando de ilustrarla, no tenemos acceso a eso. Ajá. Continúa el texto. Pero contra esa tentación, bregó, no sé qué es bregó, no sé qué es bregar, con G, bregar. Contra esa tentación, perdón, bregó en su interior el no extinguido amor por su dama. Oh, ok, a ver. Hablando de bregar, pero contra semejante tentación pugnaba en él su inextinguible amor por la señora de sus pensamientos. Estoy compartiendo esto de la traducción de Luis López Ballesteros. Aquí no hay bregar. No lo voy a buscar, supongo que es contra esa tentación se alzó en conflicto el amor no extinguido por su dama, es decir, por su querida, la del paciente, es decir, qué bonita está su hija, pero yo tengo a una dama, yo tengo un amor. Y qué bonita es, no tanto como su hija, pero es bien bonita. Ajá. Dice el texto. Después que hubimos vencido una serie de las más severas resistencias y los más enojosos insultos, no pudo sustraerse del efecto convincente de que producía la plena analogía entre la transferencia fantasiada y la realidad objetiva de entonces. Me lleva. Ya estamos por terminar. Me voy a dar el lujo de compartir ese mismo texto. Luis López Ballesteros. Una vez que conseguimos dominar toda una serie de intensas resistencias y de amargos reproches, le fue ya imposible eludir, escapar. El efecto convincente de la perfecta analogía, similitud, lo que ocurría con esa paciente que él suponía era hija de Freud, que le gustó, que no se haga, que le gustó, no a Freud, a su paciente, al hombre de las ratas. ¿Eh? No le fue posible entonces eludir el efecto de la perfecta analogía entre la transferencia fantasiada y la realidad pretérita, es decir, el pasado. Es decir, a mí me despojan de mi vida, a mí ya me están casando y en eso hay satisfacción. Puesto en otras palabras, en esta fantasía de que, ay, qué bonita está su hija, doctor, ya me voy a casar con ella porque usted me quiere, ¿verdad? Está repetida la acción de los padres del paciente que ya lo estaban casando con una prima suya, en donde, por supuesto, hubo molestia que el paciente no distinguió, fuente de una hostilidad hacia sus padres, específicamente hacia su padre, fuente de la fantasía de la rata que se introduce por el ano del padre. Si hay repetición, es justamente porque hubo un acto represivo. Y otra vez, la represión, no como este trauma de tomar la decisión por un hijo para casarlo. No se trata de eso. No se trata de decir, odia libremente a tus padres. No, no va por ahí. Va por reconocer la satisfacción que tuvo el paciente de no decidir. Sexualidad infantil. No estoy hablando de un niño siendo abusado, no. Estoy hablando de un matrimonio arreglado. Por poner un ejemplo de cómo los cuidados que le son impuestos a los niños, no solo para conservar la riqueza de la familia, sino para conservar su vida, son vividos por los mismos niños como atentados en contra
de su divina majestad. No de Dios, sino de los niños. Ajá. Finaliza el texto. Reproduzco uno de sus sueños de ese periodo para dar un ejemplo de estilo de su figuración. Aquí la palabra figuración es un poco difícil, digamos, de concebir de acuerdo a la traducción de James Strachey. Reproduciré aquí uno de sus sueños de esta época para mostrar con un ejemplo el estilo de su representación. Ajá. Representación, figuración, la forma a través de la cual el paciente se presentaba a sí mismo el mundo. Continúa el texto. Él, el paciente, él, ve ante sí a mi hija, pero tiene dos emplastos de excremento en lugar de ojos. En otras palabras, veo a una mujer que sé que es su hija, doctor Freud, pero en lugar de ojos tiene dos bolas de caca. Continúa el texto. Para todo el que comprende el lenguaje de los sueños, la traducción resultará fácil. Se casa con mi hija, no por sus lindos ojos, sino por su dinero. Aquí finaliza el apartado F. La causa precipitante de la enfermedad, según Luis López Ballesteros, según James Strachey, el ocasionamiento de la enfermedad. Por el momento, baste. Yo ya me cansé. Voy a ver qué hago. Entre otras cosas, tomar mucha agua porque está haciendo un calor bárbaro en la Ciudad de México. Pero, salud. Ay, por Dios. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Bye. Bye.